Vamos a hablar hoy de cierre de ventas, cómo cerrar la venta. El cierre de ventas es uno de los temas más recurrentes, porque lo que queremos justamente en todas nuestras acciones de ventas es concretar, convertir, generar el dinerito. Básicamente cerrar la venta es pedir el dinero, hacer el compromiso, que te paguen, que te den el dinero. Normalmente hay que pasar ciertos stands, ciertas barreras para nosotros poder acceder al cierre de ventas. Rapidísimo. Primero es el tema de confianza. ¿Por qué vale la pena escucharte? Segundo, confiabilidad. ¿Qué evidencia me muestras de que no eres un ladrón o un estafador? Tercero, capacidad. ¿Qué me puedes mostrar que tienes el expertise o la suficiente experiencia como para con tu producto o tu servicio soluciones mi problema? Cuarto, dentro de lo que tú manejas, muéstrame que cumples las características, la especificación o mi visión de solución. Y quinto, dame el valor percibido correcto para que yo sienta que el monto que tú me pides a cambio de tu servicio o de tu producto vale la pena. Recuerden que un cliente no va a estar dispuesto a pagar nada si en su cabeza no siente que el dinero que le vas a dar es menor que lo que él va o ella va a recibir a cambio. Entonces, cuando nosotros brincamos esas 5 barreras, ya podemos empezar a ver el tema del cierre. Cerrar una venta se puede hacer después de que hicimos la cotización, después de que hicimos la presentación, en el proceso de manejo de objeciones o directamente en el cierre. Es un proceso de 4 sencillas fases, muy sencillitas. Todo arranca descubriendo indicios de compra. ¿Qué son los indicios de compra? Son esas pequeñas señales que nos van a dar los clientes de que ya están listos para comprar. Nosotros, ya sea que hagas venta remota o que hagas venta presencial, tenemos que estar muy al tanto de esas señales. Cosas sencillas, por ejemplo, ¿cuáles son esos indicios? Uno de los más comunes es el cambio del estado de ánimo del cliente. Los notas de meditabundos, distanciados, un poco secos, se abren, se vuelven amistosos, empiezan a emocionarse. La emoción es una de las claves principales cuando hablamos del cierre de ventas. Nosotros tenemos que detectar esa emoción. Recuerden, el cliente toma la decisión de compra en base a la emoción y después la justifica por la razón. Esto también aplica cuando nosotros vendemos a empresas. Cuando nosotros vendemos a empresas, el tomador de decisión va a estar más alineado a tomar una decisión de compra por la razón, por el proceso de ventas, y aún así va a influir la emoción. Cuando nosotros nos direccionamos más a la emoción, muchas veces hablamos más del consumidor final. Recuerden que el consumidor final es el dueño del dinero con el que me van a pagar. Ellos deciden rápido la compra y la mayoría de las veces es netamente emocional. Entonces, el indicio predominante cuando yo vendo al usuario final es la emoción. Ahora, ¿qué pasa si yo vendo a empresas? Dentro de las empresas, nosotros hay otros indicios que podemos buscar. Aparte del individuo, podemos buscar en la narrativa. Otro de los indicios muy característicos es que la gente empieza a hablar de nuestro producto o servicio en futuro, como si ya lo tuvieran, con lo que van a hacer, qué es lo que van a hacer ellos con el producto o el servicio, o van a empezar a hablar de cómo van a disfrutar, cómo van a aprovechar los beneficios que ese servicio o ese producto les da. Ese es otro de los indicios de compra, los 2 más principales. Hay más, hay otros como temas de cuestiones de lenguaje no verbal. La gente, cuando tú estás haciendo una venta presencial, de forma inconsciente tiende a llevar su mano a la cartera. Otros cambian su postura y se abren como si estuvieran dispuestos a recibir. Otros más, en el lenguaje no verbal, cambian su posición y se empiezan a inclinar hacia ti. Pero otro de los factores que también es muy bueno que nosotros rastremos es cuando empiezan a hacer las muy conocidas preguntas de compra. ¿Cuáles son las preguntas de compra? Ejemplos. ¿Y cómo se paga?
y cuándo me lo entregan y qué tendría que hacer para que me lo pudieran dar y es posible que me lo entreguen en mi casa, etcétera. Esas son preguntas de compra. Todo eso son indicios. Cuando nosotros detectamos los indicios, el siguiente paso en la fase de 4 pasos para cerrar la venta es confirmar, hacer la pregunta de confirmación. Si nosotros hiciéramos una simplificación de qué es el cierre de ventas, es saber hacer la pregunta correcta. La pregunta correcta para que venga un compromiso. Entonces, yo una vez que detecté los indicios de compra, yo puedo hacer esa pregunta de confirmación. La gran mayoría de la gente tiende a tenerle miedo a hacer esa pregunta, a dar el paso para el cierre, porque piensa que posiblemente lo pueden rechazar o que puede fracasar en el intento. Nosotros cuando estamos en la actividad de ventas es el culmin. Uno de los grandes problemas, uno de los grandes errores muy comunes es que sobrevenden. Ya tú tienes al cliente atrapado, detectas los indicios de compra y en lugar de llevarlo a esa pregunta de confirmación para aplicar una técnica de cierre, ellos se ponen nerviosos por ese temor que tienen al rechazo y empiezan a hablar de más, a revender. Y cuando revenden, ahí es donde pierden la venta. ¿Por qué? Porque le meten ideas al cliente que no había pensado, le ponen otros factores que lo regresa pasos en el proceso de ventas, porque hacen que la misma emoción baje. Entonces, nosotros cuando detectamos los indicios de compra, lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestro chip de persuasión, de convencimiento, de estoy dando información a voy a cerrar. Y lo más importante en ese cambio de chip es que en ese momento te conviertes en un closer. ¿Qué hace un closer? Un closer va a contestar solo lo que el cliente le pregunte. No va a sobrevender, no va a hablar de más. Entonces, detectas los indicios de compra y haces tu pregunta de confirmación. Hay veces que el cliente, uno quisiera que el cliente fuera más abierto, que nos dijera que ya está listo, que ya quiere comprar. Algunos clientes se desesperan y ya te dicen, ya véndeme, cóbrame, pero son la minoría. A la mayoría hay que moverlos allá. Por ejemplo, ¿cómo? Hay que indicarle al cliente que ya terminamos la fase, que ya lo único que resta es formalizar el proceso. Muy sencillo. Tú le puedes decir, mira, pues eso es lo que tenía yo preparado para ti, o de mi parte eso es todo. Si no tienes alguna otra duda o consulta, lo único que restaría es ponernos de acuerdo con el pago. Así de sencillo. Y cuando tú haces eso, le das la oportunidad a este prospecto, a este cliente, de que si hay algo todavía pendiente, lo saque. Tú le dices, de mi parte yo ya terminé. Si tienes alguna duda o consulta extra, la podemos tratar, pero si no, ya solamente restaría ver el pago. Y ahí nosotros nos regresamos. En dado caso que el cliente saque algo, hacemos nuestro manejo de objeciones y regresamos al tema del cierre y hacemos otra vez la confirmación. Ok, si eso era todo, entonces ya nada más es ver cómo me quieres hacer el pago. Y ahí utilizamos las técnicas muy conocidas. La más conocida, la doble alternativa, donde tú le das 2 alternativas al cliente. Ya tú asumes que ya compró. Ya no se trata de si compras o no compras, sino de cómo lo quieres. ¿Lo quieres? Te lo entrega, te lo llevas puesto, o lo mandamos mañana, o vas a pagar con tarjeta o con efectivo. Pero antes de eso, déjenme les doy otros 2 nortes de cómo hacer esa pregunta de confirmación. Otra de las preguntas que puedes hacer es ser frontal y decirle, ok, ¿qué tan, señor prospecto, qué tan cómodo te sientes en este momento, en una escala del 1 al 10, en ya dar el paso para hacer el pago? Y dejas que te contesten. Ahí normalmente te van a contestar 8, 9 y lo que tú le vas a responder es ¿qué haría falta para que fuera un 10? Y ahí ya sea que te escupe la objeción o el punto que hay que negociar para cerrar. Y entonces ahí la clave está en que si te dice no, para que fuera un 10 sería nada más, no sé, ponernos de acuerdo con el lugar de entrega. Tú le dices, ok, ¿y qué es lo que usted más prefiere?
quiero la entrega en tal dirección. Ok, si logramos la entrega en esa dirección, ya podríamos considerar que está hecho el negocio. Sí, va, se lo resuelves y le das para adelante. La otra, muy importante. Ok, bueno, yo creo que ya estamos de acuerdo. ¿Qué necesito hacer para que ya pueda usted proceder con el acuerdo, para firmar el contrato? ¿Qué necesitamos? ¿Cuáles son los pasos siguientes? Normalmente cuando ya vas a vender a empresas. Ahora, aquí voy a hacer un par de acotaciones. El cuarto punto de las fases del cierre de ventas es el sentido de urgencia. ¿Qué es el sentido de urgencia? Es una de nuestras principales herramientas. El sentido de urgencia se apoya de activar el sesgo de aversión a la pérdida. Recuerden que un sesgo son esos programas intuitivos que nosotros tenemos de manera inconsciente que nos hace hacer cosas como seres humanos. Tenemos muchísimos, pero para ventas hay como 12 que son los más fuertes, los que utilizamos en todo el proceso de ventas, y el máximo, hay 3 que son los más importantes, que ahorita se los comparto, pero el que tiene más fuerza es ese sesgo de aversión a la pérdida, que no es otra cosa que el ser humano, todos nosotros, tenemos más influencia a lo que podamos perder que lo que podamos ganar. Si a ti te plantean hacer algo y te dicen, si lo haces, te ganas 10, comparado con si no lo haces, pierdes 10, la gente va a ser más movida por si no lo haces, pierdes 10. Por eso es que nuestra sociedad es muy punitiva. Busca mucho el castigo, el que tú pierdas, porque saben que cuando activan la aversión a la pérdida es más fácil influir en las personas para que hagan algo. Es exactamente lo mismo que nosotros hacemos con el sentido de urgencia. El sentido de urgencia es decirle a ese prospecto, a ese cliente, qué es lo que puede perder o qué es lo que puede dejar de ganar. No que va a ganar, sino que puede dejar de ganar si no nos compra a nosotros hoy. Activar el sentido de urgencia es bien importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros activamos el sentido de urgencia, movemos la presión de nosotros de yo te voy a cerrar, yo te voy a convencer al cliente para que ellos sean los que busquen hacer el acto que nosotros queremos, que es formalizar, darnos el dinero, hacer la transferencia. Hay que darles un motivo de peso para que accedan. Ahora bien, regresando unos pasos y recapitulando. Primero detectamos los indicios de compra. Ya los vimos, confirmamos con nuestra pregunta de confirmación. Si nos dan el sí, entonces vamos a hacer una técnica de cierre, que las técnicas de cierre son preguntas. Les doy, hay como 7 que son las más fuertes, les regalo 3. La primera, la más conocida, la que todos usan, que es la de la doble alternativa. La doble alternativa, como lo dije, pasamos de compras o no compras a cuál de los dos compras, cómo te lo llevas, asumes que ya está gracias a lo que confirmaste. La segunda técnica es el tema de darle instrucciones, lo que se le llama el plan de acción. El plan de acción es, ok, muy bien, entonces lo que continúa, lo que procede es que tú me tienes que hacer esta transferencia y después de ahí nosotros vamos a hacer tal cosa y con esto lo formalizamos, etcétera, etcétera, etcétera. El plan de acción es más usado cuando nosotros vendemos a empresas, donde el día de hoy es muy complejo que en una reunión de cierre o en una llamada de cierre te hagan la transferencia del dinero, tiene que pasar por aprobaciones. Entonces nosotros lo que usamos es el plan de acción y formalizamos el acuerdo. Recuerden, esto se habla mucho cuando vemos el tema de la negociación, de formalizar los acuerdos, en el aspecto de que normalmente los estás hablando y tienes que ponerlos en un formato que sea formal, que sea para comunicarlo a todos los involucrados, normalmente muy conocido como la minuta. Lo mismo vamos a hacer aquí. Entonces nosotros vamos a dar alternativas a estos clientes que sabemos que en ese momento no es que saquen de su bolsa los 100,000 pesos para darnos el pago de lo que nos van a comprar, sino que tiene que cubrir un proceso. Y normalmente lo que nosotros estamos persiguiendo es la orden de compra. En esos casos nosotros podemos utilizar 2 herramientas. La primera, algo que se llama o se conoce como carta de intención de compra, o la otra,
carta de asignación de compra. Yo les sugiero que utilicen más la carta de asignación de compra. Es una carta que te van a emitir en hoja membretada donde van a expresar. No tiene un texto específico. El objetivo es que en esa carta te expresen claramente, tácitamente, que te van a dar la orden de compra después de un cierto tiempo, que te asignaron la compra. Por eso se llama carta de asignación. En el caso de la carta de intención es cuando no quieren acceder a la asignación y entonces te dicen que tienen la intención de comprarte. ¿Cuál es la gran diferencia? En la carta de asignación es irrevocable. Ya nada más es un previo a que tú esperes a que llegue la orden de compra y con eso tú te arrancas con los trabajos. La carta de intención puede ser revocable. Tienen la intención de comprarte, pero no tienen un compromiso de comprarte. Entonces nosotros podemos pedir esos instrumentos para que nos los den. Plasmarlo en una minuta de, ¿sabes qué? La minuta es muy sencilla, son 3 elementos. Primero, asistentes. Segundo, puntos tratados. Tercero, acuerdos. En la sección de acuerdos pones que están de acuerdo de que te van a asignar o te van a hacer llegar la orden de compra. Lo firman todos los involucrados, o si no, se manda por correo y todos le dan su OK virtual. Entonces, eso se puede utilizar para cuando nosotros vamos con una empresa donde no puedo ahí sacar la firma, donde no pueden darme el dinero. En el sistema consultivo de ventas que yo manejo, que enseño, que les comparto a ustedes, que está basado en varios sistemas, la filosofía es que el cierre de ventas se logra en 5 minutos. Si esos son los últimos 5 minutos de un proceso de ventas. ¿Dónde están los problemas? ¿Dónde están los conflictos? ¿Por qué muchas veces no es tan fácil cerrar la venta? Muy sencillo. El problema muchas veces está en lo que se le llaman vicios ocultos o fallas del proceso de venta. Nosotros en el proceso de ventas vamos a ir transitando para brincar estas 5 barreras. Por eso empezamos hablando de que para que el cliente esté listo para el cierre de ventas y yo poder identificar indicios, necesita brincar 5 barreras, las 5 barreras que mencionamos al principio. Esas 5 barreras son las cosas que vamos a ir transitando con el cliente en el proceso. Ahora, aquí es donde hacemos distinciones. Si tú vendes un producto o si tú vendes un servicio, esas barreras pueden ser más altas o más pequeñas. Tienes que invertirle más tiempo. Si tú vendes transaccional, relacional o complejo, también cambia. Y si tú vendes presencial o remoto, cambia. ¿Cuáles son las principales diferencias entre un producto o un servicio? Cuando tú vendes un servicio, el principal cambio es el riesgo percibido. El cliente normalmente razona la compra, identifica la compra en su cabeza de forma transaccional con productos, pero cuando tú vendes servicios no hay la transacción per se, no es te doy mi dinero y obtengo lo que yo quiero ya, sino tiene que haber un proceso de entrega, ejecución del servicio, más si son servicios intangibles. Entonces, cuando nosotros vendemos un servicio, el reto más grande es bajar el riesgo percibido. Hay 5 riesgos percibidos. El más importante es el riesgo de que elijan algo que no es lo que realmente va a solucionar su problema. Entonces nosotros tenemos que echar mano para bajar ese riesgo percibido. Da para hacer otro live y enseñarles cómo bajar esos riesgos percibidos, pero que se lo lleven en la cabeza. Porque muchas veces no es la transacción lo que detiene la compra del cliente. Segunda cosa importante, todos los clientes en todos los escenarios tienen una resistencia natural a la venta. Recuerden, todos odiamos que nos vendan, pero amamos comprar. Todos odiamos que nos vendan, hasta los que nos dedicamos a vender. Todos amamos comprar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo identifica a nuestro cliente si está comprando o si le están vendiendo? Muy sencillo. La respuesta es facilita.
si tienen o no tienen ellos el control. Cuando ellos sienten que pierden el control, inmediatamente se activa en su interior todas las estrategias, alarmas de supervivencia y entran en modo supervivencia. ¿Qué es modo supervivencia? O peleo o salgo huyendo. Entonces, resistencia natural a la venta. Nosotros, cuando llegamos al cierre de la venta y nosotros hacemos las preguntas, que son las preguntas que queremos para el compromiso, siempre el prospecto pasa por un pequeño lapso donde analizan: ¿yo tomé la decisión o me están forzando a tomar la decisión? Por eso es que cuando nosotros queremos vender servicios o queremos vender productos complejos como si estuviéramos vendiendo commodities, en el cierre es donde perdemos al prospecto, porque en ese momento siente que pierde el control y se resiste. Y si nosotros aplicamos técnicas tradicionales o transaccionales de cierre, lo que vamos a hacer es forzar al cliente a decir que sí, subírnoslos al cuello. Hay técnicas para que el cliente no sienta que está perdiendo el control y nosotros tenemos que regresárselo. La forma más sencilla y la más efectiva es darle permiso de decir que no. Pero la escuela tradicional del cierre de ventas te dice que no, que tú le hagas preguntas tramposas para que lo forces a decir que sí. Entonces, cuando tú le haces esas preguntas tramposas, el cliente no es tonto. El cliente identifica que le estás encaminando, forzando a tomar una decisión, aunque sea la decisión que a ellos les beneficia. Entonces, perder el control es otro de los grandes retos que nosotros tenemos que subsanar al momento del cierre de venta y que lo evita. El tercero, muy importante, es la persuasión. Si nosotros no logramos persuadir, ojo, persuadir, nosotros en el proceso de ventas tenemos que hacer dos cosas: persuadir y convencer. Persuadir es la emoción, convencer es la razón. Yo necesito que se emocione porque así decide su compra, pero la tiene que justificar con la razón. Si yo solamente me quedo como si estuviera vendiendo commodities, ¿qué es un commodity? Un producto de menos de $100, muy conocido por el cliente, muy fácil, que el cliente puede comprar él solito, decidir su compra él solo. Eso es un commodity. Si tú estás en ese mundo de commodities, este siguiente mensaje no es para ti. Lógicamente, si estás en un mundo de commodities, estás en un océano rojo atascado de competencia y ahí tienes que hacer el último punto. Entonces no te vayas. Pero si tú no vendes un commodity, tu producto no vale menos de $100, no es conocido por el cliente, entonces tú no tienes un commodity. Cabe mencionar que si vendes un servicio, te aseguro que no tienes un commodity. Entonces, si tú no tienes un commodity, ahí nosotros tenemos que enfrentarnos a otro reto: la implementación. El cliente por sí solo no puede usar lo que va a comprar. Necesita tener un periodo de transición o de aprendizaje o de instalación o de programación, etcétera, lo que sea. Entonces, si tu producto es complejo y requiere de eso, necesitas bajar el nivel de esfuerzo percibido para alcanzar, porque ese se va a sumar a la posibilidad de fallo en la compra. Entonces tú tienes que tener estrategias para bajar ese nivel de esfuerzo extra, porque recuerda, el cerebro humano está orientado como actividad predominante a la supervivencia y en base a la evolución lo ha logrado disminuyendo la energía gastada de las personas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si tú cuando estás vendiendo pasas sin filtro todo el trabajo que tiene que hacer la gente deja de pensar en el beneficio que va a obtener y empieza a pensar en el esfuerzo que tiene que imprimir para poder obtener ese beneficio. Y esa barrera muchas veces evita la compra. Nosotros tenemos que ayudarle a que
lo vean sencillo, a que va a ser alcanzable, a que va a ser paulatino, que no es una barrera de cosas que lo va a limitar. Tú tienes que bajar ese esfuerzo, hacérselos fácil. Por último, en dado caso que tú sí vendas commodities y que no tengas este reto, sí vas a tener la competencia con los demás competidores, que van a ser muchos. Entonces tienes que pasar la última barrera. ¿Cuál es la última barrera? El cliente siempre va a estar preocupado por si eres la mejor opción que puede encontrar. Siempre van a estar pensando que hay una opción mejor allá afuera, en el horizonte, que a lo mejor si le busca, la puede encontrar. Básicamente es ese impulso que tiene todo cliente de al final ganar. Nadie quiere llegar a su hogar y decir, mira, acabo de cerrar este negocio, y que le digan, qué sonso eres. El de acá te daba más barato. Tienen esa incertidumbre el cliente. Entonces, cuando hay mucha competencia, principalmente cuando hay mucha competencia, el cliente tiene esa preocupación, que haya otro lugar donde puedan darle más por su dinero. Entonces, nosotros tenemos que ayudarle a que entienda que nosotros somos la mejor opción. Estas 5 cosas que les acabo de mencionar son cosas que se manejan, que se desarman, que se solucionan en el proceso de ventas. Pero si tú estás haciendo procesos transaccionales, se van perdiendo. Ahora, justo antes del cierre de ventas, tú tienes que apuntalar cada una de esas cosas que lo hiciste. Probablemente muchos de ustedes sí lo hacen en su proceso de ventas, pero les falta antes del cierre refrescárselos a los clientes para que en el momento del cierre fluya. Y cuando ustedes apliquen el sentido de urgencia, el cliente sea el que prácticamente te dice, sí, dámelo. Voy a resumir este live en 3 sencillos puntos. Primero, aprende a identificar el momento. Muchas veces no logras cerrar porque estás cerrando en el momento equivocado. Recuerda, esto de las ventas no es como las matemáticas, que el orden de los factores no altera el producto. Aquí sí. Aquí el orden de los factores te mata la venta. Si lo haces en el momento incorrecto, pierdes la venta. Entonces, identificar el momento correcto en el que debes de cerrar es bien importante. Segundo, nosotros necesitamos garantizar que hayamos brincado esas 5 barreras antes de intentar cerrar. Porque si nosotros no brincamos esas 5 barreras, esas barreras van a ser las que eviten que compren. O peor, que te compren y cuando les baje la emoción se sientan estafados. Aparentemente dices, bueno, a mí ya me compraron, ya, lo demás no me preocupa, pero no. El negocio de las ventas no es vender una vez. Y lo que nosotros no queremos es forzar al cliente a comprar, porque si lo forzamos a comprar cuando le baje la emoción, se sienten estafados, esa sensación se convierte en enojo y van a buscar decirle a todas las personas que se les crucen que tú eres un ladrón, un estafador y que no te compren. Y entonces ganaste una venta, pero perdiste como 50. Entonces nosotros no queremos vender por vender. Nosotros queremos vender porque el cliente está convencido de comprar. Ese es el segundo punto de ventas. Y el tercero, más importante, sentido de urgencia. Diseña tus alternativas de sentido de urgencia. Hay muchas maneras. El chiste es que el cliente sienta esa necesidad urgente de hacerlo ya, de saber claramente qué pierdo, saber cuándo se acaba, saber el por qué tengo que hacerlo ahora. Y ya nada más como cereza del pastel, uno de los secretos extras es que todos los clientes necesitan validación externa. Muchas veces cuando nos dicen lo tengo que pensar, o cuando nos dicen lo voy a consultar con mi socio, lo voy a consultar con mi esposa, lo que te están diciendo, si es que hiciste bien tu trabajo, es necesito a alguien que me apoye en saber si estoy tomando la decisión correcta.
esa persona puede ser tú. Si tú no le das esa validación con la certeza de, mire, se lo garantizo, no se va a arrepentir, mira, aquí le doy una garantía de satisfacción. Si tú no haces ese paso, ellos lo van a buscar de manera externa. Y el problema de cuando lo buscan de manera externa, excepto que sea relacionado a un proceso de compra formal, es que la emoción se les va a bajar, y cuando se les baje la emoción sube la incertidumbre y entonces se regresan en el proceso. Básicamente es lo que quería compartirles el día de hoy, que conozcan el proceso, que evalúen si ustedes están haciendo ese proceso, si están brincando esas 5 barreras, si están poniendo esos 3 puntos pilares principales, y de ahí que mejoren sus cierres de ventas. Sígueme si quieres aprender más de ventas.